¿Qué hacer cuando Satanás viene a tus oídos y empieza a susurrarte cosas? ¿Qué hacer cuando Satanás te tumba de la cama? ¿Qué hacer cuando de pronto te apagan la luz y alguien en tu casa con voz grave de hombre te dice: te voy a destruir? Y son las 2 de la mañana. Ahí no vale grito, ahí no vale llanto, ahí no vale el rezar el Padre Nuestro, no vale. Ahí lo único que vale es que tú hayas sido obediente, hayas nacido de nuevo, que una persona no nace de nuevo de un día para otro. La iglesia es la institución de carácter educativo donde los hijos de Dios somos doctrinados, adoctrinados. Ser cristiano no se trata de que yo voy a la iglesia, levanto mis brazos o pego 4 gritos y me tiro en el suelo. No, eso no es ser cristiano. El cristianismo empieza naciendo cuando la persona nace de nuevo porque reconoció que estaba perdida y tomó una decisión. Y lo primero que hace Dios es unirla a la iglesia, porque en toda iglesia, en las falsas y en las verdaderas, hay un hombre de Dios. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 25. 25, capítulo 2, versículo 25. Porque nosotros éramos, está en tiempo pasado, como ovejas descarriadas. ¿Por qué éramos ovejas descarriadas? Porque no teníamos a ningún pastor. No teníamos a nadie que nos enseñara, que nos instruyera, a nadie a quien hacerle caso. Creíamos en Satanás, creíamos en Jesucristo, pero éramos seguidores de Satanás. Porque una oveja que no tiene pastor es una oveja descarriada. Cuando alguien viene de otro país o de otra ciudad diciendo que es cristiano, cristiana, lo primero que nosotros como pastores le decimos: ¿quién es su pastor? ¿Cómo se llama? Deme su número de teléfono. Si la persona está siendo víctima, dice: no, bueno, yo asistía, yo iba, porque una persona que no tiene pastor es una oveja descarriada. Y la Biblia dice que lo primero que hace Dios es colocarnos bajo la autoridad de un pastor. Pero no puede ser cualquier pastor. No puede ser cualquier pastora. Yo tengo que saber quién es ese hombre, quién es, qué doctrina tiene, qué enseña. Entonces, dice aquí la palabra que ahora hemos vuelto a Jesucristo, porque antes estábamos descarriados. Usted está descarriada. Usted está descarriado si usted no tiene un pastor que responda por usted. Lo primero que hace un hombre de Dios es visitar quién es la oveja y dónde vive. ¿Quién es? Y mirar si la persona realmente tiene un espíritu de oveja o un espíritu de cabro. Miramos entonces, ¿qué hizo Cristo cuando Satanás le hizo oír su voz? Satanás le hizo oír la voz al Señor. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor no empezó a gritarle: déjame quieto. ¡Ay! No. A Satanás lo único que lo retira es la palabra de Dios cuando la persona está bajo la autoridad de la palabra de Dios.
Si la persona no está bajo la autoridad de la palabra de Dios, la persona puede decir la palabra, pero Satanás no le va a obedecer. Porque Satanás sabe que esa persona le pertenece a él, a Satanás. Por eso que estudiar las Escrituras es fundamental. Leer la Biblia es de todos los días, los verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios hay que leerla. Cuando usted ve a una persona que no está leyendo la palabra de Dios, esa persona está siendo engañada por el diablo, está siendo engañada por los demonios. Es que los demonios, ellos trabajan en equipo, poniéndole distracción a la persona, poniéndole en la noche a ver comiquita, a jugar maquinita, a ver películas, para que la persona se acueste con un sueño profundo. Y cuando esa persona se levanta, ¿qué palabra de Dios va a leer? Ni qué va a levantarse a orar si los demonios están operando en la vida de ella. Es que así es que operan los demonios, y mi hermano. Ellos operan de diferentes formas y maneras. Y uno de los propósitos de ellos es que usted no lea la palabra. El 75%, yo me atrevo a decir que de las personas que decimos de las iglesias cristianas, incluyendo los mismos pastores, no leemos la palabra de Dios. No la estudiamos. Todavía no la he leído, 11 de la mañana. Todavía no la he leído. Hermano, ¿y usted leyó la Biblia? Todavía no la he leído, 2 de la tarde. Los demonios operando. Esa es una de las maneras en que los demonios operan. Dios hoy habla a tu vida. El Señor hoy en este momento está hablando a ti. Y a través de este siervo, el Señor te hace oír de que cada vez que tú le das a la palabra de Dios un segundo y un tercer lugar, estás obedeciendo a los demonios. Porque ellos son enemigos de que se lea la palabra de Dios. Ellos son enemigos de que se escuche la palabra de Dios. Porque ellos saben que la palabra de Dios es la espada de 2 filos que los corta. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios. Segundo, ¿qué hizo Jesús cuando Satanás vino a él hablándole? ¿Qué hizo el Señor? ¿Empezó a gritarlo? No. Tomó la palabra y con la palabra le dijo, escrito está. Hace unos años, me acuerdo, sería el año 96, si no me equivoco. Me acuerdo que estaba en un segundo piso en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara. Y había un muchacho llamado Anderson. En Venezuela a los cachacos, ellos le llaman gochos. Pero ese muchacho había sido brujo, sacerdote satánico. Y no sé qué pasó, empezaron a orar y él empezó a botar sangre por aquí, por la boca. Sangre pura, como si se hubiera acabado de cortar, la sangre le corría por aquí, por la boca. Él era un muchacho blanco, él, bajito, gordito, muy simpático físicamente. Y en eso yo iba a hacer una campaña en un estadio llamado en Barquisimeto La Ruesga Sur. Yo estaba en la iglesia Dios es Amor, pastoreada por la ministro Ugolina Díaz. Ugolina, de una señora casi de 90 años en ese entonces. Y entonces ella enseguida me gritó porque yo era el evangelista que estaba allí durmiendo porque íbamos a hacer la campaña. Cuando yo bajo, él volteó la cara como si fuera un robot. Usted sabe lo que es un robot. Volteó la cara así y me miró y vi sus ojos completamente en blanco. Completamente en blanco. Y me acuerdo que me habló con voz grave. Me dijo, yo conozco la palabra. Yo me enfrenté a Jesucristo. Y empezamos allí inmediatamente a pelear por esa alma, a luchar contra esos demonios.
Y el Señor nos dio la victoria. Entonces, ¿usted qué hacer ante la voz? Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse ante Dios y pedirle perdón a Dios por haber sido tan rebelde, tan desobediente. Entregar su vida a Dios es lo primero que usted tiene que hacer. Abrirle el corazón al Rey de todo corazón y decirle: Señor, si mi esposa no te va a seguir, es problema de ella, yo te voy a seguir. O si usted es mujer, si el Señor, si mi esposo no te va a seguir, que no te siga, yo te voy a seguir. Yo tomo la decisión de entregar mi vida a ti, Jesucristo. Límpiame, perdóname. Y en el momento en que usted empieza a confesar que Jesucristo derramó la sangre de Él, de Cristo, por usted en la cruz del Calvario, Satanás inmediatamente tiene que empezar a retroceder. Obligatoriamente retrocede, porque usted empieza a dejar de ser de él, de Satanás. Toda persona, desde cuando tiene uso de razón en adelante, es de Satanás. Lo dice la Biblia. Porque el hombre es pecador desde el momento en que es concebido. Dice el Salmo 51:5. El hombre recibe el pecado original, pero por su estado de inocencia, la sangre todopoderosa de Cristo guarda a las criaturas y a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero desde cuando ese niño, que ya tiene 3 o 4 añitos, que le están enseñando la vulgaridad, le están enseñando lo satánico, le están enseñando el mundo de la maldad, desde cuando empieza a tener uso de razón, ya ese niño ya es del diablo. La humanidad es del diablo. Lo dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 19. Anótelo bien allí, anótelo. Le estoy hablando de parte de Dios. Yo no le estoy hablando lo que yo pienso ni lo que yo con mi concepto. Eso es basura. Yo estoy hablándoles lo que Dios dice. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este tiempo, le ha cegado los ojos a la humanidad. De tal manera que tenemos una humanidad que cree en Dios, le pide a Dios, todos los días le pide a Dios, pero sigue a Satanás, sigue al diablo. Aparte de que tiene unos sacerdotes que Dios no los reconoce como sacerdotes, porque el catolicismo fue creado por un emperador romano que se llamó Constantino. La Biblia no respalda el sacerdocio católico, porque ellos son del diablo. Ellos no están predicando la palabra como está escrita. Los primeros que tienen que nacer de nuevo y los que tienen que arrepentirse y dejar de ser del diablo son los sacerdotes católicos. Pertenecen a Satanás. Todo lo que ellos hablan es mentira. La Biblia no lo dice. La Biblia no enseña que hay un purgatorio donde la gente va después que muere. Eso es embuste. Eso de que saca su alma de pena y lleva a descansar, eso es mentira. Porque el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: el que en él cree, es decir, la persona que toma la decisión de andar en los caminos de Dios, no es condenada. Pero el que no cree, o sea, la persona que anda en sus caminos, creyendo en Dios, teniendo fe en Dios, pero en los caminos de Satanás, dice la palabra de Dios, esa persona ya está condenada. No es que el hombre va a ser condenado. No, el hombre está condenado. Le espera el infierno eterno. Pero los brazos de Jesucristo están abiertos, porque es tiempo de salvación. Es tiempo de vida eterna. Es tiempo de volvernos al Señor y decirle: Señor, yo te necesito. Señor, yo reconozco que yo sí soy pecador y que yo no le puedo confesar mi pecado a un hombre más pecador que yo, porque el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo.
En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amigo, ningún evangélico, ningún adventista, ningún testigo de Jehová, ningún católico, ninguna religión te salva. Jesucristo es vida eterna y te está llamando para que tomes la decisión de andar en sus caminos. Ahora sí viene cómo Satanás está engañando a los pastores. Pastores que mandan a bañar a la gente con creolina, con agua de limón cortado en cruz. Pastores que meten a la gente dentro de los tanques y se miccionan, o comúnmente la palabra es se orinan, y le dan a beber a la gente. En Estados Unidos hay congregaciones de 500 porque hay pastores que son hijos del diablo porque desconocen las escrituras. Pregúntele a su pastor qué escuela lo capacitó. No, yo tengo una escuela, yo tengo un instituto. ¿Usted dónde estudió? ¿Quién lo certifica a usted, pastor? No, yo vengo, yo he hecho 1000 cursos. Ok, pero ¿qué escuela de teología bíblica a usted lo certifica como ministro? No, porque es que yo soy maestro, yo no le estoy preguntando que usted es maestro. ¿Que dónde estudió usted? No, yo estudié en el seminario, yo hice 1000 cursos, yo hice allá en la Asamblea de Dios, yo hice... No. Curso lo hace cualquiera. El médico que te va a operar, tú tienes derecho a saber de qué universidad viene. El médico que te va a operar, tú tienes que saber de qué universidad viene. Tú te vas a poner en las manos de cualquier médico porque dice que es médico. Aquí mismo en Cartagena han descubierto muchos médicos que se hacían pasar por médicos y resulta que no están certificados. Entonces, Satanás opera en la ignorancia del pueblo de Dios, dice Oseas 4:6. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por suscribirte si no te has suscrito. Y gracias por dejarme tu comentario. Lluvias de bendiciones sobre tu vida.